Hola y bienvenidos a otra emisión de Ecos del México de ayer. Hoy viajaremos al año de 1994, un periodo que marcó no solo una década, sino también una época que quedó grabada en la memoria de muchos. Fue una etapa llena de cambios, acontecimientos y logros. Un año que transformó la forma de ver la política en México y dejó huella en la vida cotidiana. En esta primera parte de 1994 recordaremos qué se veía, qué se escuchaba y qué se acostumbraba en aquel tiempo que aún vive en el recuerdo. Acompáñanos y déjate llevar por este maravilloso viaje a los 90 para despertar juntos la nostalgia de aquellos días. 1994 fue un año que transformó por completo a la Ciudad de México, dejando atrás las imágenes que aún se recordaban de la capital en los años 80. Fue un periodo en el que los cambios urbanos, iniciados a principios de la década de los 90, alcanzaron su punto más visible. Muchas de las obras que modificarían el ambiente metropolitano comenzaron a tomar forma o se concluyeron en ese año. La capital ya era mucho más extensa, cualquier punto de esta gran urbe lucía distinto a décadas anteriores. La modernidad se hacía evidente en cada zona, grandes edificios comenzaban a dominar el horizonte, avenidas amplias y calles renovadas marcaban el pulso de la ciudad, y el ir y venir constante de personas y vehículos llenaba cada hora del día. Eran otros tiempos. Quienes vivieron esa época recuerdan cómo la capital se transformaba sin descanso, siendo testigos directos de una evolución que formó parte de sus vidas. Incluso en las zonas pertenecientes al Estado de México, la frontera con la Ciudad de México ya no eran grandes terrenos vacíos como antes, sino apenas una calzada, una calle o una avenida, uniendo lo que antes estaba separado por amplios espacios libres de construcciones. Pero, a pesar de todo este progreso, aún existían zonas marginadas, con carencias en servicios públicos e infraestructura, lo que impedía que fueran lugares plenamente habitables. Sus pobladores enfrentaban numerosos obstáculos para salir adelante, pero aún así encontraban la manera de sobrevivir y adaptarse a las dificultades. La inseguridad también formaba parte de la vida diaria, y varias generaciones crecieron en colonias marcadas por estas carencias. Algunas de estas colonias, que en aquel entonces eran prácticamente olvidadas, con el paso de los años mejoraron hasta convertirse en los barrios y comunidades que conocemos hoy. Esta situación de falta de oportunidades se agravó con la crisis económica que atravesaba el país, ya que 1994 fue un año especialmente difícil para miles de capitalinos y habitantes de toda la República. Los precios de numerosos artículos aumentaron considerablemente, mientras que el peso se devaluó frente al dólar. Muchas familias vivieron momentos extremos que complicaron su día a día. La falta de empleos e ingresos obligó a muchas personas a realizar cualquier tipo de trabajo para poder sobrevivir. En ese contexto surgieron imágenes que reflejaban la lucha por salir adelante. Incluso los más jóvenes se vieron afectados. Muchos tuvieron que abandonar sus estudios para trabajar y ayudar a sus familias. En las calles de la ciudad era común ver a estos niños y adolescentes en cruceros ofreciendo productos o espectáculos callejeros. Tristemente, varios de ellos fueron víctimas de explotación. Este panorama marcó profundamente el año de 1994, hasta que comenzaron a implementarse programas de protección para quienes no tenían nada, lo que permitió que muchos menores dejaran el trabajo y retomaran sus estudios. Pero, a pesar de la difícil situación que vivía el país, la Ciudad de México logró importantes avances en obras públicas. En 1994 se concluyó la construcción de la línea 8 del metro después de varios años de trabajos que transformaron el rostro urbano de la capital. Una de las zonas que más cambios experimentó fue el entorno del Palacio de Bellas Artes y parte del eje central Lázaro Cárdenas. Las obras implicaron modificaciones en la circulación de varias calles y avenidas importantes durante su desarrollo.
La nueva línea, que correría de Garibaldi a Constitución de 1917, se convirtió en un elemento clave para la movilidad de miles de pasajeros, además de ayudar a descongestionar el tránsito vehicular en distintas áreas de la ciudad. Este proyecto permitió conectar zonas de gran relevancia y sentó las bases para la futura expansión del metro en los años siguientes. Finalmente, la línea 8 fue inaugurada el 20 de julio de 1994. Hoy en día, algunas de sus estaciones presentan problemas que probablemente requieran reparaciones en el futuro. Otra obra que culminó después de varios años fue la torre del Centro Mundial de Comercio, conocida como World Trade Center de la Ciudad de México. Este rascacielos tiene una historia de construcción que comenzó en 1966, cuando se iniciaron los primeros trabajos. Durante mucho tiempo, la obra avanzó en distintas etapas, permaneciendo gran parte de los años en obra negra. Originalmente, el proyecto llevaría el nombre de Hotel de México, y la torre principal quedó terminada estructuralmente en 1972, aunque nunca funcionó como hotel. Fue hasta la década de 1980 cuando se rediseñó para convertirse en un centro internacional de negocios. En 1992, el edificio adquirió el diseño que conocemos hoy, acompañado de la construcción de otros inmuebles que complementarían el complejo. Finalmente, en 1994 se dio por concluida la obra y se inauguró oficialmente el World Trade Center México, un espacio destinado a exposiciones y actividades comerciales de alcance internacional. Esta construcción se convirtió en uno de los edificios más emblemáticos de la colonia Nápoles y un símbolo de modernidad en la capital. 1994 fue un año que marcó un antes y un después en la política de México, pues representó el último año del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien había llegado a la presidencia en 1988 tras un sexenio lleno de logros, pero también de fuertes controversias. El año comenzó con un hecho histórico. El 1 de enero de 1994, mientras entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estalló el levantamiento zapatista en el estado de Chiapas. Este movimiento fue encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, cuyo origen se encontraba en comunidades indígenas de la región selvática del estado. La causa principal de la rebelión fue el abandono histórico y la indiferencia gubernamental hacia los pueblos indígenas que vivían en condiciones de extrema pobreza. Los zapatistas exigían igualdad, autonomía y justicia. De este movimiento emergió una figura que pasaría a la historia, el subcomandante Marcos, quien se convirtió en el portavoz del EZLN. Reconocible por su pasamontañas, prenda que también portaban los demás integrantes del grupo, Marcos mantuvo su identidad en secreto durante meses hasta que posteriormente se reveló su nombre y rostro. 1994 fue un año de elecciones presidenciales en México, donde destacaron los candidatos de los tres partidos políticos más importantes del país: Diego Fernández de Ceballos por el PAN, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y Luis Donaldo Colosio por el PRI. Ellos fueron los tres principales aspirantes en una contienda marcada por intensas giras y campañas en distintas partes de la República. Sin embargo, aquel proceso electoral quedó profundamente marcado por la tragedia. El 23 de marzo de 1994, el candidato priista Luis Donaldo Colosio fue víctima de un atentado durante un acto de campaña en Lomas Taurinas, Tijuana. El autor material señalado fue Mario Aburto, aunque hasta hoy persiste la controversia sobre si actuó solo o no. Tras el atentado, el PRI designó como candidato a Ernesto Zedillo, quien enfrentó unas elecciones desarrolladas en un contexto complejo: el levantamiento armado zapatista en Chiapas, la crisis económica y el clima de violencia política. Ese año también se realizó, por primera vez en la historia de México, un debate presidencial televisado entre los tres principales aspirantes, lo que permitió a la ciudadanía conocer de manera directa sus propuestas y aspiraciones.
Las elecciones culminaron con la victoria de Ernesto Zedillo, quien asumió la presidencia en medio de un país convulsionado. Sin embargo, la violencia política no cesó. El 28 de septiembre de 1994, el político y abogado priista José Francisco Ruiz Massieu también fue víctima de un atentado en la calle de La Fragua, colonia tabacalera, en la Ciudad de México. Con este segundo atentado, el año de 1994 quedó grabado como uno de los más oscuros en la historia política del país, con eventos que cambiaron el rumbo de México y cuya sombra de violencia, lamentablemente, sigue presente hasta nuestros días. Es hora de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a quienes contestaron correctamente la trivia anterior. Y ellos son Remy Coronel, Daniel Alcántara, José Juan Avendaño, Arti CR, David Basilio, Víctor Márquez, Eduardo Capdeville Cureño, Abraham Eliserio Chávez, Julio Domínguez, Jorge Avilés, Manuel Alejandro Fernández Marfil, Miguel Ángel Paniagua Servín, Ezequiel 76, José Mendoza, Guillermo, Katy LC, Laura Andrea Abatino Bianchi, Ricardo Pras y Orlando Morales. Efectivamente, la foto fue tomada en el Centro Juan Rulfo, en la calle Campana, en Mixcoac. El edificio que aparece en la imagen aún existe, justo junto a la plaza. Felicidades a quienes acertaron. Ahora veamos la siguiente fotografía. ¿Puedes identificar en dónde se tomó esta imagen? Quienes respondan correctamente serán mencionados en el próximo video. Es tu oportunidad para demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. El deporte también tuvo un papel importante en 1994, pues ese año se celebró la 15ª edición de la Copa Mundial de la FIFA, realizada en Estados Unidos. Este evento quedó grabado en la memoria de millones de aficionados al fútbol, dejando imágenes icónicas tanto de los partidos como del ambiente que se vivió en aquellos días. Para los seguidores de la selección mexicana, este mundial fue muy especial. Según encuestas, el equipo que nos representó en 1994 es considerado, junto con el de 2006, como una de las mejores selecciones nacionales. Ese año brillaron jugadores como Luis García, Hugo Sánchez, Ignacio Ambriz, Jesús Ramírez, Benjamín Galindo, Marcelino Bernal, Raúl Gutiérrez, Luis Alberto Alves Sague y el carismático guardameta Jorge Campos, famoso por sus vistosos uniformes. La selección mexicana dio su máximo esfuerzo, logrando un buen desempeño en la fase de grupos. Sin embargo, fue eliminada en octavos de final por la selección de Bulgaria en una dramática tanda de penales. Aquella eliminación quedó marcada por la controversia entre Hugo Sánchez y el entonces director técnico Miguel Mejía Barón, debido a las decisiones tomadas durante el partido. Pese a todo, este equipo sigue siendo recordado con gran nostalgia por la afición. El Mundial de 1994 también dejó otros episodios que pasaron a la historia. Uno de los más sonados fue el caso de Diego Armando Maradona, de la selección argentina, quien dio positivo en un control antidopaje y fue expulsado del torneo, generando un escándalo que afectó el final de su carrera internacional. Otro momento imborrable fue la final entre Italia y Brasil, que se decidió en tanda de penales. La imagen de Roberto Baggio quedando inmóvil y con la mirada hacia abajo tras fallar el tiro decisivo que pudo haber dado el campeonato a Italia quedó grabada para la historia del fútbol. El Mundial de 1994 dejó muchas anécdotas y emociones que siguen vivas en el recuerdo. Si tú viviste este evento, comparte tus experiencias y memorias en los comentarios. Todo esto forma parte de una etapa en el tiempo, y así como ocurrió con el pasado, lo que hoy vemos también cambiará o desaparecerá. Gracias a este video podemos revivir esas escenas en pequeños resúmenes que pertenecen a diferentes generaciones, recordando que 1994 fue un año lleno de historias, anécdotas y momentos que forman parte de nuestra juventud y que ahora compartimos con las nuevas generaciones.
Y así damos por terminado esta primera parte por la vida en la Ciudad de México en 1994, para recordar cómo se vivía en ese entonces y mostrar a los más jóvenes una época que no volverá, pero que siempre estará en nuestra memoria. Hasta pronto.